¿Qué tal? Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia. Y esta semana, la noticia de la semana desde el lunes es la toma de posesión del presidente Donald Trump en Estados Unidos, su segunda toma de posesión en este segundo periodo que, por más que parezca increíble, pues fue nuevamente electo por los votantes norteamericanos. Eh, y me gustaría hablar de varias cosas que tienen que ver con la relación que Trump y su gobierno tienen y han dicho que van a seguir teniendo con la ciencia. Específicamente con el conocimiento científico y con su aplicación, porque como ya hemos comentado muchas veces, una nación moderna en pleno eh, primer cuarto del siglo XXI no puede tomar decisiones como país si no basa esas decisiones en la ciencia, en muchísimas áreas, obviamente no en todas, pero en muchísimas áreas el conocimiento científico es básico, fundamental para tomar decisiones que no sean, que sean lo menos incorrectas o lo más correctas posible. En muchos factores también entran los temas económicos, políticos, por supuesto, incluso históricos y culturales, pero si no se toma en cuenta lo que nos dice la ciencia moderna en muchísimos temas, las decisiones que se pueden tomar pueden ser erróneas y hasta catastróficas. Por supuesto, Donald Trump sabemos que es una persona que no confía en el conocimiento científico, no como una especie de fanático anticientífico, sino como una persona intelectualmente deshonesta, ¿no? Porque obviamente que hay muchas áreas en las que Trump apoya la ciencia, como cualquier ciudadano estadounidense razonable, digamos. Bueno, no sé si Donald Trump se le pueda describir como razonable, pero por ejemplo, la industria utiliza mucho conocimiento científico y técnico para producir bienes y servicios y dinero, riqueza, empleos, etcétera. Y por supuesto que Donald Trump no está en contra de eso. De hecho, una cosa buena que ha dicho Donald Trump que va a hacer en este segundo periodo y que la inició en su primer periodo fue fortalecer la exploración espacial que se había, pues no abandonado, pero sí había tenido un declive después de aquellos triunfos de los finales de los años 60 y principios de los años 70, en los que el programa espacial norteamericano logró llevar hombres a la luna por primera vez. Y aquí sí está bien dicho hombres, porque todos los astronautas norteamericanos eran hombres, aunque hubiera estado bien que hubiera mujeres incluidas. Eh, pero ese gran impulso que se le dio al programa espacial venía principalmente de la Guerra Fría. Los factores políticos, históricos, como vemos, influyen. Y cuando se acabó la Guerra Fría, como que dejó de haber esa necesidad imperiosa de mantenerse por delante de la Unión Soviética y se comenzó a invertir mucho menos en la investigación espacial, en la tecnología espacial. Se siguió invirtiendo, por supuesto, pero Donald Trump creó la Guardia Espacial, me parece que se llama, en su primer periodo, y ahora ha prometido que va a poner seres humanos en Marte. Es poco probable que esto sea realista, esta beta, pero es bueno que pretenda impulsar la investigación espacial. Eso quiere decir que no es que no crea en la ciencia, sino que cuando no le conviene es cuando la descalifica, la ataca o la ignora. Y bueno, fuera de ese punto positivo que podría hablarse de las promesas de Donald Trump para este segundo periodo, pues tenemos todas las malas decisiones que ya había tomado en su primer periodo y que va a volver a tomar o va a seguir apoyando en este segundo periodo. Entre otras cosas, su política antivacunas. Recordarán ustedes durante la pandemia, no sé qué tan explícitamente, pero sí demostró muy poca confianza en las vacunas y ahora ha nombrado como jefe del sistema de salud norteamericano a un abierto
antivacunista, digamos, un hombre que está absolutamente en contra de las vacunas y que fomenta las pseudociencias y las teorías de conspiración respecto a los supuestos daños que causan las vacunas, lo cual es totalmente falso y muy peligroso para los ciudadanos norteamericanos. Otra anuncio que ha hecho es que va a decretar que, o ya decretó quizá, que solo se van a reconocer dos géneros en los Estados Unidos. Probablemente lo que quiso decir son dos sexos. Ahí es un poco complicada la relación entre la palabra sexo y la palabra género, el concepto de sexo y de género, y además es distinto en inglés que en español, pero básicamente es una decisión ideológica basada en esta ideología de la derecha, en parte religiosa, en parte ideológica, que se niega a reconocer la existencia de la diversidad sexogenérica, no solo de las personas homo y bisexuales, sino también de las personas transexuales, transgénero, eh, eh, y por supuesto de los otros géneros que ahora se han puesto de moda, como las personas queer o de género fluido, etcétera. Y es una postura que no tiene que ver con la ciencia, pero que sí utiliza tramposamente argumentos científicos como de que en la naturaleza solo existen animales y en muchos casos plantas, masculinos y femeninos, para decir que solo existen dos sexos, lo cual nuevamente es falso porque en muchos organismos vivos existen más de dos sexos, por ejemplo en los hongos, además hay muchos organismos que pueden cambiar de sexo, en fin, pero es una agenda ideológica que lo que busca es negar derechos a una parte importante de la población y que definen su identidad de género por factores no biológicos, sino psicológicos, sociales, culturales, y que negárselos es tan absurdo como negar la libertad de religión. Otra cosa gravísima, y con esto voy a terminar, es la oposición de Trump al cambio climático. Ya en su primer día de gobierno firmó la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, que se había ya lo había hecho en su primer periodo, salirse del Acuerdo de París. Con Joe Biden, Estados Unidos volvió a entrar al Acuerdo de París, que como ustedes recordarán, es un acuerdo que existe desde 2005, que buscaba que no se superara 1.5 grados de temperatura en el calentamiento global que causa el cambio climático, la crisis climática que estamos viviendo, por encima del promedio del planeta, un promedio que no se había superado en toda la historia registrada y mucho más atrás, desde antes de la era industrial. Y por desgracia, el año pasado, en 2024, se superó por primera vez en la historia ese límite de 1.4 grados, perdón, de 1.5 grados, ya tuvimos 1.6 grados en promedio del planeta el año pasado, es decir, ya se superó el límite máximo que buscaba evitar el Acuerdo de París. ¿Por qué existía este límite? Porque los especialistas de todo el mundo que se reúnen cada año en la conferencia de las partes sobre cambio climático saben que por encima de ese límite los daños que puede causar el cambio climático se vuelven verdaderamente desastrosos. Entonces, en este momento en que estamos viendo, pues, por supuesto, las inundaciones, sequías, huracanes cada vez más fuertes y más frecuentes, tornados en regiones como Estados Unidos y en regiones donde antes no había tornados, como en México, en Europa, los incendios recientes en California, desastrosísimos, causados por una sequía anómala, ¿no? Estas señales de cambio climático y de los daños que causa cada vez más claras, pues parecen ser totalmente ignoradas por Trump, y elige este momento para salirse del Acuerdo de París. Y no solo eso, sino anunciar políticas que van a empeorar la situación,
como la de extraer más petróleo y gas natural, porque quiere que Estados Unidos exporte cada vez más petróleo y más gas natural, fomentar el uso de automóviles y de la industria que quema petróleo, liberando gases de invernadero, porque claro, económicamente eso la manera más fácil de hacer dinero, pero es la manera más fácil de empeorar la situación ya verdaderamente de alarma a nivel global. Y también anunció que va a anular las leyes que se habían impuesto, que se estaban imponiendo en muchos estados de su país, para fomentar el uso de autos eléctricos y reducir las emisiones o los límites permitidos a los autos de gasolina. Así que todas estas decisiones son verdaderamente criminales, diría yo, y lo peor es que si Estados Unidos las implementa y empieza a mejorar su economía debido a esto, otros países se van a sentir obligados a hacer lo mismo, porque si no van a quedar en desventaja. Entonces, pues lo que estamos viendo es un presidente del país todavía más poderoso del mundo que ignora la ciencia cuando le conviene, según sus sesgos ideológicos y según su hipernacionalismo, que lo que busca es poner a los Estados Unidos por encima de todo, pase lo que pase, sin importar el daño que le cause al planeta, a los demás países y a toda la vida en la Tierra. Esperemos que haya manera de contrarrestar estas medidas o de darles algún tipo de límite de equilibrio, porque si no, las perspectivas para nuestro planeta van a empeorar mucho más de lo que ya estaban. Ojalá que no sea así. Y bueno, pues soy Martín Bonfil Olivera de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y soy su agendista de ciencia.